Pastorcito, ¿nos guía en una oración, por favor? Señor, le damos tantas gracias, Señor, por este momento, por poder compartir, por estos alimentos que también hemos podido ingerir, Señor. Gracias porque usted pone de todo en nuestra mesa, pone también el alimento espiritual. Gracias por mis hermanos, por cada familia representada, por aquellos hermanos que no pueden llegar, Señor, aquellos que están en sus casas también oramos. Y le bendecimos, Señor, y damos gracias por este privilegio que tenemos de poder escuchar su palabra. Señor, guíe usted a Gustavo y que nuestros sentidos estén atentos de escuchar lo que usted quiere hablar en esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor. Bueno, y si podemos conversar también, por ejemplo, ¿qué es lo primero que piensan cuando hablamos de la Navidad, por ejemplo? Nacimiento. Nacimiento. Regalos, ¿cierto? Alegría. Compartir. Sí. Yo la verdad, si soy honesta, pero en este contexto de nosotros, en esta sociedad. ya por eso te digo, si yo soy honesta, a mí no me gusta mucho la Navidad con respecto a la fecha que se celebra como sociedad. Me trae estrés, lo he puesto como un día así como que no me gustaría pasarlo, porque considero que la gente se vuelve loca, se estresa por los regalos y no tienes nada que ver con el sentido de esperanza y de todo lo que dicen que es una mentira. Porque no es nada de paz, nada, solamente es un compromiso que cumplir y eso a mí no yo me parto un poquito, ¿no? Porque es una fecha además de entrega de tantas cosas que yo no sé por qué socialmente todo se entrega en diciembre, todo se termina en diciembre, todo que hay que celebrar el día del amigo secreto de la pega, en todos los grupos y todo eso encuentro que es un estrés innecesario, no sé, en mi forma de pensar. Está bien, pues. Es que no es solamente su forma de pensar, porque hay un alto porcentaje en la sociedad hoy día que tiene esta misma forma de pensar y es súper válida. Me encuentro que un estrés ha añadido a todo el estrés psicológico que hay en la sociedad. Ya. Esto significa que la sociedad no conoce el significado correcto de la Navidad, ¿cierto? Porque si nosotros como cristianos, como creyentes, descubriéramos el verdadero significado de la Navidad, que es lo que vamos a ir viendo ahora, debiera producir en nosotros un estallido de verdad de devoción, de alegría, de esperanza, de paz. De verdad que debiera producir eso en nosotros, hermanos, si supiéramos el verdadero significado de la Navidad. Y la verdad que yo lo llevé a un tema, me metí en un tema súper profundo, hermano, lo siento. Y lo llevé al tema de la doctrina de la encarnación de Cristo. Eso lo junté con el sentido de la Navidad, porque la Navidad, la natividad es nacimiento, nacer. Entonces para nacer, Dios toma una decisión, ¿verdad? Y el Hijo se encarna. Dice Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne, ¿verdad? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Él toma una decisión y se encarna en un ser humano. Pero hermano, esta verdad, bueno, ya hablamos de la verdad a la hora del bonito. Este versículo, mejor dicho, es una declaración, yo diría, escandalosa para los judíos y para los griegos en el tiempo que se escribió este texto, o en el tiempo que se comenzó a proclamar esto. Y para poder entender la magnitud de este escándalo, hermano, vamos a estudiar la palabra original relacionada al verbo. Él dice, el verbo se hizo carne. Otras traducciones dicen, la palabra se hizo carne. El verbo es la palabra. En castellano traduce verbo o traduce palabra. Pero la palabra original en griego es logos. Y esta palabrita trae algunas complicaciones porque es demasiado profunda. El verbo se hizo carne, ¿ya? Si nosotros hubiésemos vivido al final... El Evangelio de Juan se escribió por ahí por el año 90, 95. Al final de la década... Al final del primer siglo, en realidad. En la década de los 90. Y si hubiésemos escuchado en ese tiempo esta palabrita logos, se nos vendrían al menos 3 cosas a la mente. Mira, uno... Esta palabra logos, ponga atención porque ahí vamos a conectar con la Navidad, ¿ya? Les prometo que voy a conectar esto con la Navidad. Esta palabra, logos, que es la palabra original que va allí, verbo. Jesús es el verbo, Jesús es el logo, Jesús es la palabra, ¿ya? Es lo mismo. Mira, 3 cosas importantes. Esta palabra logo viene de la teología judía. Lo primero que tenemos que saber. También viene de la filosofía griega. Mira el enredo.
teología judía, de la filosofía griega. No era una palabra que Juan llegó y la inventó. No, ya existía la palabra, mucho antes de hecho. Y viene de una etimología aramea también. Entonces, la primera referencia tiene que ver con el relato de la creación al tiro. Juan, el apóstol Juan, cuando escribe el Evangelio de Juan, el prólogo, el capítulo 1, el versículo 1, dice: en el principio era el verbo, ¿cierto? Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan está pensando al tiro en la creación, en Génesis 1. Y se va a Génesis 1, donde dice también: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas cubrían la faz de la abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz o sobre la superficie de las aguas, ¿verdad? Entonces, el apóstol Juan parte inmediatamente conectando la creación del verbo con la creación, porque el verbo ya estaba en la creación al principio. Padre, Hijo, ellos crean, el Espíritu Santo ejecuta, ¿cierto? Entonces Juan le está dando una característica súper importante al logos. La segunda referencia tiene que ver con la filosofía griega. Para los griegos, hermanos, el término logos era ampliamente utilizado por los pensadores y por las escuelas filosóficas. Incluso hoy la palabra logos se usa en el sentido de lógica. Sí, lo que pasa es que para los judíos era el verbo la palabra, pero para los griegos era algo más racional, era algo como más lógico, pero también era algo divino también para ellos. El logos era justamente la lógica o la razón de la realidad, lo que daba sentido a todas las cosas. El filósofo Platón hablaba del logos como algo que da orden y propósito a nuestra realidad confusa. Y no sé si han oído hablar de los estoicos, que eran muy racionales. La palabra logos tenía la capacidad de ordenar todas las cosas. Miren, ellos iban por ese tema. Entonces, decir que Jesús es el logos significa a lo menos 6 cosas. Arturo está diciendo Cristo es Dios, pero pongámonos en el contexto en el que lo está diciendo también. Porque usted sabe que Cristo es Dios, no hay ningún problema con eso, ¿cierto? Nosotros sabemos, creemos. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es nuestro Dios, ¿cierto? No hay problema con eso. Pero decirlo allá, hermano, en el año 90, cuando recién empezaba la cosa, usar esta palabrita era bien complicado. Él estaba diciendo que Cristo es Dios, que Cristo es el Creador, que Cristo, mira, y para los griegos, que Cristo es la lógica de todas las cosas. Está diciendo que Él es el puente que nos conecta con Dios. Está diciendo que Él es la palabra que dice lo que Dios dice. Está diciendo que Él es el verbo que hace lo que Dios hace. Eso está diciendo Juan cuando dice que Cristo es Logos. Está diciendo que Él es el verbo activo, que tiene la capacidad de hacer lo que Dios también hace. Oye, pero por favor, esta cuestión tiene cualquier peso, hermano, cualquier peso. Pero Juan lo está diciendo ya en un contexto más difícil. Recordemos que en estos años decir que Jesús era el Señor o darle divinidad a Cristo era... te podían decapitar. Es como decir que yo soy Dios. Es que claro, Claro, es como yo decir, yo me propongo, o sea, me designo Dios. Entonces la gente quería, ahí está el loco. Claro. O cualquiera que en este tiempo diga que es Cristo. Claro. Anatema. Pero en ese tiempo era más complicado, claro. Porque ahora tú decís, ya ese está loco, no pasa más que eso. Pero decirlo en este contexto era mucho más complicado. Arriesgar la vida. Sí, porque el César en el momento era el emperador, era la deidad para ellos. Entonces, más complejo. Y este evangelio esconde algo más, hermanitos. Y la idea que esconde detrás de esto es una cuestión que revolucionó la historia, por decirlo de alguna forma. Porque hablar de la carne es hablar de la fragilidad de la experiencia humana. Sí, pues. Decir que el verbo se hizo carne era como un cachuchazo para los judíos y una cachetada para los griegos. Porque ellos conocían el logos. El logos para ellos era una deidad. Y no era específicamente el carpintero ahí, Jesús, pues, hijo de José. No, para nada. Entonces las teologías judías y griegas se encuentran de frente al misterio de Cristo. Cristo es Dios, estaba diciendo el apóstol Juan. Y resulta que no solo lo estaba diciendo el apóstol Juan, lo estaban diciendo todos los creyentes que estaban, porque circulaba
Juan, a todo esto, no es lo único que escribió este evangelio, ¿eh? Juan escribió, aparte de escribir los evangelios, escribió cartas. Y no todas las cartas de él están en nuestro canon bíblico. Hay más cartas que escribió Juan, que se perdieron. Al igual que Pablo, hay más cartas que se perdieron. Hay primera, segunda y tercera de Corinto. Creo que la segunda de Corinto se perdió. ¿Me entienden? Entonces, hay mucha más información que ya estaba circulando en esos tiempos. Entonces, ellos, la verdad que los judíos, los griegos, todos, amaban la idea del logos eterno, ¿ya? Pero no toleraban y no les cabía en la cabeza que ese logos se hubiese encarnado en un ser humano. ¿Ya? Y así comienza la Navidad, pues. Así comienza la Navidad. Se encarna en la persona de Cristo. Se encarna en un bebé, ¿cierto? El logos de Dios se encarna en un bebé. La encarnación significa que Dios envió a Jesús como un bebé y creció como hombre, ¿verdad? Ojo, que no se convirtió en hijo, porque ya lo era. Tampoco se convirtió en Dios Jesús, porque ya lo era. Dice Juan en el principio. Ese principio que está hablando no es que comienza aquí, es un principio eterno. O sea, era el verbo, estaba con Dios y era Dios. Y ese verbo, ese logos, va y se toma la decisión de humanizarse. Nace. Esa es la verdadera Navidad, hermano. Y va por ahí el sentido correcto de la Navidad. Tiene que ver con la encarnación del logos, o sea, del Señor Jesucristo en un ser humano, ¿verdad? ¿Les produce alegría eso, no? Sí. Sí. Porque vamos a celebrar la Navidad y la idea es que lo entendamos, porque si lo entendemos, quizás le demos algún sentido diferente y podamos ser más agradecidos, pues, hermano. Porque la encarnación del Señor fue una decisión sumamente loca, que trastornó a toda la humanidad. ¿Y qué pasó con Jesús? Lo vamos a ir viendo. Hermanita, mi palo blanco. Se acerca un poquito más acá, porque quiero que quede la lectura ahí grabada. Ahora lo que vamos a ver es como el motivo del nacimiento o el motivo de la Navidad, pero relacionado al nacimiento quiero explicar algo igual. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda, Corintios primero. Este me dijo Lucas. Sí, que Lucas va después. Segunda Corintios Capítulo 5 17. ¿Me ve bien o no? Sí. Yo tengo estos lentes igual. A ver, no. Hasta el 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, pues nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchas gracias, hermanita. Después le pido el otro texto, ¿ya? Hermano, todo relacionado a la Navidad se trata de Dios, todo. Él nos amó de manera incondicional y en su infinita misericordia y gracia quiso tomar la decisión de reconciliarse con el ser humano. Por eso se encarna en Cristo, el puente que iba a hacer la reconciliación entre el ser humano y Dios. Por eso se encarna el Señor. La Navidad, entonces, ¿qué es? Dios se reconcilia con nosotros, ¿cierto? Entonces la Navidad viene siendo un regalo de amor de parte de Dios para nosotros, hermano. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!, ¿cierto? Y lo más importante, nos trae salvación, ¿cierto? Nos trae salvación, tremendo regalo. O sea, todos los regalos que usted vaya a hacer ahora quedan chicos, al lado del regalo que ofreció nuestro Dios. Ofrece a su Hijo, el Hijo toma la decisión, dice amén, el Hijo toma la decisión de encarnarse, que no tiene que haber sido una decisión fácil, y de pasadita podemos poner los celulares en silencio. Hermanita, ¿me trae agüita, por favor? Entonces, eso es lo bonito de la Navidad, por hermano. Y eso es lo que tenemos que ir comprendiendo tocante a la Navidad, ¿ya?
Hay un ángel, el ángel dio una buena noticia, ¿sí? Dice, hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Y qué lindo que dice, un Salvador, ¿ah? Indicando que hay un solo Salvador. Y va a ser toda la doctrina que se va a desarrollar más adelante, en todas las cartas de Pablo, por medio de él, un Salvador, único Señor, un camino, una verdad, una vida, ¿verdad? Entonces, se trata de una obra majestuosa de nuestro Señor. Y aquí también encontramos la doctrina de la encarnación, está metida aquí, hermano. El mundo celebra este acontecimiento y las familias se reúnen, ¿verdad? Eso es muy lindo. Y creo que el motivo correcto de la Navidad es que gracias a Jesús el mundo tiene esta... Mira, gracias a Jesús el mundo también tiene estas fiestas. Sí. Todo el mundo celebra estas fiestas. Sí. A pesar que sean ateos, agnósticos. Sí, y todos se reúnen. Claro, y qué rico que se puedan reunir las familias, ¿sí o no? Sí. Qué rico que se puedan reunir las familias, pero no a pelear. Es un punto de encuentro, ¿vale? Es un punto de encuentro. Ya. Dele nomás, pastora, interrumpa nomás si usted le... Claro, es que es un punto de encuentro, pero también es un punto de soledad y de mucha gente que la pasa muy mal. Sí. Es que hay de todo. Sí. Pero en términos generales, le trajo un regalo a toda la humanidad al Señor. Y les da la oportunidad de que puedan celebrar. Sí. Que se acuerdan de él, porque se le claro. A los que creen y no creen en Dios. Claro. Que haya nacido un 25 no es relevante, hermano. No es él nació, eso es lo importante. Entonces, igual o sea, yo pienso a veces, si igual a pesar de todas las circunstancias, igual se celebra el nacimiento de Cristo, o sea, que sea agnóstico o no creyente, la persona igual arma el arbolito, ¿me entendí? Como algo que, como con una connotación a lo mejor que no sigue, pero contempla un poco eso. ¿Sí? Y finalmente eso lo puso Dios así como antes y después de Cristo y como histórico, marcó la historia, como algo religioso, como lo que sea, pero Cristo siempre está como presente en la historia. Entonces igual es como, pucha, para pensarla, porque como que no se puede salir socialmente un poco de eso, ¿no? Sí. No ¿verdad? lo pueden negar. Claro, claro. O sea, Muy calendario, un antes y después de Cristo, no pueden negar. Lamentablemente, igual se ha perdido un poquito esta cosa bonita de la Navidad, que yo no sé cuántos tienen aquí, más de 40, varios, ¿cierto? Por ejemplo, en los 80, no sé, la Navidad era, en el buen sentido de la palabra, era una cosa así como mágica, era bonita, esperábamos, a mí aunque me dieran un regalo, o de repente no estaban interesados en el regalo porque no existía ese consumismo que existe ahora, que ha separado la tecnología, el consumismo, ha separado un poquito el propósito correcto de la Navidad, de verdad que ha hecho un daño. Y llenan de regalos, por ejemplo, en todas las casas hay mínimo 5 regalos ahora para un hijo, ¿cierto? Le llegan... hay ahora una cosa así como psicológica del niño hiper regalado. Claro. Pero antes como que agradecíamos ese regalito y en nuestra ignorancia, lo poquito que sabíamos de Jesús como que nos llenaba. Por lo menos me pasaba a mí, yo no sabía nada de Jesús. En los 80 era terrible malo. Pero era un tiempo reflexivo donde sí te hablaban de Jesús, que nació el niño Jesús. Ya ese niño Jesús quizás estaba produciendo un poquito de fe en mí. Si al final no conocemos los misterios del Señor, pues sí. De tanta forma el Señor te va preparando y de alguna forma te llega después y te abraza el Señor. Te llega la Navidad. ¿Cachai? Esa es la Navidad, po. Es lindo entenderlo de esa forma. Reconciliación. El texto que leíamos. Por medio de su muerte, Cristo nos reconcilió, restaurando nuestra comunión con Dios porque estaba rota. Sabíamos que estaba rota esa doctrina por el pecado. Nos habíamos enemistado con el Señor. Pero Cristo, al venir a nacer, al venir a encarnarse y al venir a morir, nos reconcilia. Bendito sea el Señor, por hermano René, de verdad. Hemos sido reconciliados con el Padre por medio de Cristo. Es una obra completa. Oye, por eso, todo el mérito es de Dios. Es de Dios, es lindo el Señor. La Navidad se trata de la obra de Dios para redimir a la humanidad. La palabra redimir tiene que ver con dar libertad a un esclavo por medio de un pago. Eso, así se redime. Y Cristo ya pagó. Tuvo que pagar Cristo, Él va cumpliendo todas estas cositas. Y Él pagó. Y pagó con creces. Y pagó calladito.
y pagó por amor. Nació el Mesías y murió en la cruz. Dios estaba en Cristo, dice el texto. Esta declaración indica que el medio de la reconciliación fue el Cristo encarnado, porque Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. ¿Cierto? Lindo, ¿eh? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que esperar, sino que se despojó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira, qué tremendo, ¿eh? El nacimiento de Jesús fue un nacimiento, sí, profetizado. El Antiguo Testamento ya nos habla de este nacimiento. Y Mateos capítulo 2 versículo 6 dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Mateos toma esta profecía de Miqueas capítulo 2 versículo 5 y la trae aquí, porque quiere explicar algo igual. Pero el escritor de Lucas, hermanos, no sé si me regalan 2 minutos 30 segundos, que fue lo que me demoré en leer un texto bíblico que se ve un poquito extenso, pero es un relato maravilloso, hermano, sobre el nacimiento de Jesucristo. Y es bueno que ahora lo leamos completito. Son 21 versículos, es verdad, pero es necesario que lo leamos de la Escritura para comprender, pero tratemos de meditar lo que va diciendo cada texto, por favor. Venga para acá, hermanita María Eugenia, por favor, mi palo. Yo lo que le quiero pedir, esta es una obra literaria, hermano, de verdad. Es una narración hermosa del nacimiento del Señor. Porque recordemos que Lucas era un hombre serio, era un historiador y tomaba los hechos y apuntaba y todo eso. Y él deja este registro maravilloso. Así que ponga atención y vaya meditando lo que va pasando. Lo importante, hermano, es que vaya usted mismo, de la misma escritura, vaya escuchando el mensaje que nos entrega el Evangelio de Lucas, el evangelista, y por supuesto es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo. Así que por favor, atención, y meditemos en esto. Dele, hermanita. Amén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se le había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. ¿Hasta el 20? Hasta el 21. Hasta el 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús,
el cual le había sido puesto por el ángel antes de que fuese concebido. Muchas gracias, hermano. Oye, justo 2 minutos y medio. Los judíos, cuando se reunían en la sinagoga, abrían el rollo de la escritura. Para ellos era una cosa reverencial tremenda, ¿eh? De hecho, cuando Jesús abrió el rollo de Isaías para decir, hoy se ha cumplido esta profecía, estaban todos, pero impresionantemente atentos. Le tenían mucho respeto. Bueno, el texto menciona que hay un censo. Augusto César era el gobernador de ese momento. Ordena el censo. Dios lo usa para que José y María se trasladen a Belén, ¿cierto? Que son 130 kilómetros aproximadamente. Oye, un camino bastante lejos para ir embarazada, ¿eh? En un burrito, muy sacrificado. Tuvo que haber sido ese viaje. Santiago Viña, Valparaíso. Pero caminando, caminando. Oye, qué tremendo, hermano, tremendo. Cuando uno empieza a pensar cómo eran las cosas. ¿Cuántos días? Sí, pues, ahí cobra sentido. El censo tenía un doble objetivo, ¿ya? Fijar los impuestos y apartar a los que tenían que hacer el servicio militar. Obligatorio. Ya se hacía el servicio obligatorio en esos años. Ahora no es obligatorio, ¿cierto? No, en Israel sí. ¿En Israel sí? No sabía. No sabía. Para hombres y mujeres, obligatorio. Mira. Ahí todo. Claro, acá menos mal que no, ahora yo no me alcancé a salvar. El alojamiento de los viajeros, bueno, estamos claros que era muy primitivo. La posada oriental consistía en una serie de habitaciones que daban a un patio común, ¿ya? La posada estaba llena, obviamente, por la cantidad de viajeros. Por eso dice el texto que no encontraron, por el censo, no encontraron lugar. Así que fue en el patio comunal justamente donde María tuvo que dar a luz. Mira, la palabra que se traduce como pesebre allí era el lugar donde se daba a comer literalmente a los animales, ¿ya? Así que puede querer decir el establo de animales o un pesebre, como dice el texto, ¿ya? El hecho de no encontrar habitación de la posada, mira esto, fue muy significativo. Y esto nos está mostrando desde el nacimiento del Señor cómo iba a ser su vida ya. Porque Jesús igual tiene que haber, no sé, es que no hay que quitarle el lado humano al Señor. A veces lo divinizamos mucho y le quitamos la parte humana. Él vivió como un niño común y corriente. Tuvo que haber sido igual complicada su niñez, de verdad, porque siempre sufriendo, nació en una familia humilde. Decían por ahí que era guacho, ¿cierto? Porque los rumores corren, sí, y obviamente cuando se va descubriendo que él era especial, porque iba creciendo en gracia y en verdad, ¿qué onda? ¿Fue José o no fue José el papá? Entonces, para José igual es difícil, porque hay que estar ahí en los zapatos. Para María igual fue difícil el tema. María guardaba todas esas cosas en su corazón. No hubo sitio para él nada más que en una cruz, hermano. Y aunque trató de meterse en los corazones de las personas, también lo rechazaban las personas. Quería entregar gracia, amor. Igual la gente lo rechazaba porque tampoco entendía. Hay un texto que dice: a los suyos vino. Sí. Y aunque tiene distintas interpretaciones, una de la explicación dice que vino a los suyos, a su pueblo, a los judíos, y ellos lo rechazaron. Sí, también puede ser cierto. Otra interpretación dice que vino a los suyos, a su mundo, a su creación. Y también fue rechazado. Así que da lo mismo. Lo rechazaron los judíos, lo rechazaron los gentiles también. Sí. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. He aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Oye, hermano, esta cuestión es maravillosa. Ponga atención. Es maravilloso saber que Dios a los primeros que se les revela y les da la noticia son a simples pastorcitos de ovejas. Al pastorcito Marcelo. Estaban ahí en el rebaño y de repente le dan la noticia a los ángeles. A simples pastores. Y Jesús ya está recién naciendo y ya empieza con
con su controversialidad, por así decirlo, de todo el sistema. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos de ese tiempo odiaban a los pastores. ¿Sabe por qué lo odiaban? Porque era una labor muy simple y era una labor muy sucia para ellos. Entonces los pastores por lo general no cumplían con las cosas ceremoniales, por ejemplo, no se lavaban de manera correcta las manos y eso les cargaba a los religiosos porque tenían que... Entonces esas cosas no las sabían cumplir los pastores, andaban ahí con la caca y todo limpiando ovejas. Pues, imagínate, pero los religiosos de la época por eso no le gustaban mucho los pastores, no los pasaban mucho. Eran pechos palomas y los pastorcitos para afuera, no, pero nosotros amamos a nuestro pastor, ¿cierto? Nosotros amamos. Chiquillo. Acá es diferente. Yo doy gracias a Dios por el pastor que tengo. Amén. Y no lo digo de patero, porque va mucho más allá, una amistad. Y yo sé que ustedes igual lo quieren. Ustedes saben que él es una persona que tiene defectos y tiene virtudes, como usted y como yo. Y la otra vez la pastora decía, un pelo, la cola, los defectos que tiene mi esposo. ¿Te acuerdas cuando dijo? No es nada para todo lo que es mi esposo. ¿Sí? Así que damos gracias, Pastorcito Marcelo, por... ¿Cuándo dije eso? Se le salió en un canal. Lo bueno que tiene buen nombre. Es que es difícil también ser esposo, porque pastor. Yo considero que la esposa es la mejor referencia. ¿O no? Es hermosísimo pensar que los pastores que cuidaban el rebaño y que sacrificaban los corderos y que prestaban los corderos para el sacrificio del templo. ¿Qué dice, perdón? Tiene olor a oveja. ¿El pastor tiene olor a oveja? Sí, por eso. Les decía que es hermoso pensar que los pastores que tenían la labor de cuidar ovejas, cuidar esos rebaños, ellos eran los que al final terminaban llevando la mejor oveja al templo para ser sacrificada. Bueno, a ellos se les comunicó la noticia de que el Cordero de Dios había venido a quitar el pecado del mundo. Noticias de gran gozo, y fueron los ángeles que le comunicaron esa noticia. Y a simples pastorcitos de ovejas. Lo encuentro, hermano, yo no sé, yo lo encuentro súper lindo eso. El Señor siempre con esas cosas tan bonitas, hermano. Sí. ¿Sabían ustedes que culturalmente cuando nacía un niño, los músicos hacían una fiesta en toda la familia? Hasta la familia de escasos recursos, siempre cuando nacía un niño, había música. El problema en este caso es que, como José y María se tuvieron que trasladar, no estaban en su casa, no estaban en su zona. Por tanto, no tenían músicos. Y por eso el Señor preparó el tremendo coro angelical para cantar. Y ahí los pastores escuchando, recibiendo la tremenda noticia. Maravilloso el Señor. Al leer la Biblia, en realidad nos damos cuenta de la sencillez y la humildad en la que nació el Hijo de Dios, por hermano. Si todo al final, en ese contexto, todos esperaban que naciera en un palacio, en un imperio. Si al final a él lo estaban esperando, al Mesías. El Mesías iba a ser Claro, no. Por eso es tan controversial todo esto. ¿Saben ustedes que para los judíos Isaías 53 no es un texto mesiánico? Un texto tan amado por nosotros. Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero, todo eso. No, es que a ellos no les cae en la cabeza que se haya encarnado en logos. No, era una cosa que no la podían ni siquiera razonar. Simplemente no la podían razonar, no la podían comprender. Es que si ustedes se ponen a pensar, es incomprensible. Igual, pues, hermano, ¿cómo Dios después lo miráis en un ser humano? Él es Dios. Y la gente lo apuntaba, Él es el Señor. Después, Él es el Mesías tan esperado. Es una cosa que causaba locura. Principalmente entre los judíos, quedaban locos. Y lo esperaban en un caballo blanco. Claro. Y llegó en un burrito. Es que puras cosas así controversiales el Señor. Me encanta el Señor. Hubo un monarca europeo, hermano, que sorprendía y preocupaba a la guardia del palacio. ¿Sabe lo que hacía este monarca? De repente salía del palacio y se iba a meter entre la gente porque quería saber cómo vivía la gente, qué opinaba la gente, qué hablaba la gente, y quería conocer a la gente, quería conocer a su gente. Entonces de repente a este monarca
le advierten, su guardia oficial y todo, le advierten que no puede seguir haciendo eso porque era demasiado riesgoso. Entonces él dice, no puedo gobernar a mis súbditos a menos que sepa cómo viven. Y eso es lo que hizo Dios también, ¿cierto? Eso es lo que hizo. Tenemos un Dios que sabe cómo vivimos, porque ha asumido nuestra vida sin reservarse ningún privilegio. Mayor aún lo que hizo el Señor. ¿Puedo decir algo? Diga nomás. Cuando uno hace una tesis, hay diferentes investigaciones, y entre las investigaciones está la fenomenológica, donde tú vas al campo a ver, el campo sería la muestra de la gente que tú vas a entrevistar, y tú tienes que vivir un tiempo con esa gente para poder sacar la mayor investigación, pero con una vivencia donde el investigador es parte de la vivencia de las personas. Eso se ha hecho con tribus, ¿me entiendes? Entonces cuando hablábamos sobre eso, estábamos estudiando todos los sistemas de investigaciones para ver a dónde caía nuestra investigación. Me acordaba del Señor, pues, de pensar de que él hizo una investigación así, pues. Él tuvo que venir a vivir entre nosotros, para poder vivir en carne propia, porque una cosa es hablar de tales personas, lo que viven, ¿me entiendes? Y otra cosa es estar con esas personas. ¿Verdad? Por ejemplo, nuestra tesis es del acompañante de la mujer del cáncer de mama. ¿Cómo vive el compañero, sea hombre, mujer? ¿Cómo vive el cuidado de una persona? Porque una cosa es acompañar, y ya estábamos hablando sobre eso con la profe. Bueno. Y otra cosa es cuidar. Porque yo puedo acompañar, un perro me puede acompañar a mí, ¿verdad? Hacer compañía. Y otra cosa es cuidar, porque el cuidado tiene otra significancia, que es que yo físicamente tengo que hacer acciones para cuidar. ¿Viste qué diferente? Entonces, por ejemplo, yo cuidé a mi papá, no solamente lo acompañé, lo cuidé, porque hice cosas físicas como mudarlo, cambiarle de ropa, hice cosas, yo lo cuidé, ¿me entiendes? Entonces, yo pensaba también que el Señor no solamente nos acompaña, sino que nos cuida, porque Él dio la vida por nosotros. ¿O no? Sí. Entonces yo todo lo llevo a eso, más allá. Y yo digo, el Señor fue ese investigador que formó, ¿verdad?, al hombre, pero vino un día a vivir entre nosotros para ver cómo éramos emocionalmente y cómo vivíamos, y pues, caminó y tuvo todas las limitaciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Y en esas limitaciones nos conoció profundamente, lloró profundamente cuando muere Lázaro, ¿verdad? Llora profundamente en Getsemaní cuando él se ve condenado a muerte, ¿verdad? Y él dice, pasa de este vaso, o sea, esta copa de mi muerte, porque él se acostumbró con sus discípulos, los quiso, los amó, y tenía que abandonarlos también, sabiendo que él era, no sé, como dice la palabra, dejó ese lugar de gloria por un lugar como más miserable. Entonces yo encuentro que eso es espectacular, tiene una gran connotación, porque es como que yo voy a una tribu mapuche en esta oportunidad y tengo que vivir un mes con ellos para darme cuenta de sus costumbres. Y dejo mi departamento, mi auto, ir al supermercado para ir a vivir con los mapuches, vivir en una ruca, con la tierra, y tomar su hielo y las comidas, que a lo mejor cocinar con la mano, no sé, es otra experiencia. Y a lo mejor después de ese mes de experiencia, yo voy a salir enriquecida también, pues, y voy a echarlos de menos, y los voy a querer, y ya no los voy a mirar así como, el mapuche, y yo. Entonces yo creo que tiene una significación mucho más allá de lo que nosotros podemos comprender, lo que hizo el Señor, de vivir entre nosotros. Esa es la verdadera Navidad, ¿no? ¿Se dan cuenta que si lo entendemos de esa forma cobra sentido la Navidad? Es preciosa la Navidad, hermano, mírala de esa forma. Va a producir en nosotros corazones agradecidos, de verdad. Corazones rendidos, a lo mejor. Y hay alguna última cosa, porque hoy día estábamos hablando con la profe, entonces ella decía lo más importante de esta tesis que ustedes tienen es que en la entrevista salieron cosas que ustedes ignoraban. Porque al entrevistar a una persona salen temas que no teníamos nosotros en cuenta, ¿verdad? Entonces, ¿como cuáles? Como
como Miguel me dijo que era una cosa tan linda, yo le decía, ¿por qué hiciste todo esto por tu esposa? Porque la amo. Porque no hay otra cosa que me movía a hacerlo sino por el amor. Otro es, también él dijo, y dos personas que yo entrevisté hablaron de Dios. Y uno de los conceptos y como codificar la entrevista, yo tengo que hablar sobre la fe que ellos tuvieron para enfrentar las circunstancias tan negativas de su mujer con un diagnóstico tan negativo. Y como entonces el apóstol dijo, tienes que poner entonces como la fe en la parte religiosa, hay un sustento que es aparte de lo médico, de lo biomédico, que ayudó a estas personas a poder sostenerse. Que no están los libros, ¿me entendí? Claro. Tú veías hartos autores, pero nunca nombran eso. O sea, algunos nombran que la fe hace bien para la persona, pero es importante, pues. Cuando tú te encuentras con personas que en realidad, Miguel dijo a mí, si no hubiera sido por la iglesia, yo no hubiera estado en las condiciones que estoy en. Qué bonito entenderlo, ¿eh? Claro. Por eso le digo, es el verdadero significado de la Navidad. Que Jesús, más allá de entendernos, también vio otras cosas, ¿verdad? Más allá de lo que venía a ver, entendió más allá otras cosas más que como la investigación que estamos haciendo nosotros. Sí. Entendió muchas cosas más. Yo creo que entendió a la prostituta cuando la estaban apiedrando, se sentó en el monte y dijo, pucha, qué pena que no tenga pastor. Sí. Y el esas Señor, cosas así que como que a lo mejor él no la instruía cuando llegó, sino que las tuvo que vivir ahí. Acuérdate que él se apartaba mucho a meditar y a orar. Por eso, claro. Entonces todos esos tiempos de meditación, o a lo mejor el mismo cariño que le tenía a Juan, por supuesto. ¿O no? Porque Sí. todo que se le posaba aquí en el hombro. Anda a saber tú qué sorpresa que no están explicadas tampoco. No, pues el texto bíblico dice algo, pero por eso hay que profundizar, pues, para saber las cosas que no... Las cosas culturales, por ejemplo, nada se dan por ellas nomás. No menciono nada. Porque existían y se daban nomás, pero nosotros necesitamos investigar para saber por qué dijo eso, cuándo, cómo, dónde, cuál es el motivo. Y ahí se entiende mejor. Sí. Ahora, ese es el verdadero sentido de la Navidad, pastor. Que Él descendió para conocernos a nosotros. Y más encima dio su vida por nosotros. Ahí lo hizo como cuidado. Es precioso. Como cuidador. Entonces, perder el tiempo en esta fecha en armar sermones y estudios bíblicos completos para decirle a los hermanos, después de una hora, no pongan un árbol en su casa, esa cuestión es perder el tiempo, hermano. Ya llega a ser terrible. Yo estaba en culto donde han predicado sobre el árbol de la Navidad, que tiene origen pagano. Y los hermanos, y pasan el cumpleaños, porque también tiene origen pagano. Si no es una cuestión, si nosotros no lo hacemos con ese motivo, recordamos a Jesús, recordamos al Salvador, y qué rico que Dios nos da la oportunidad en este tiempo de poder reunirnos como familia, ¿sí? Es súper válido. Pero vamos a ir concluyendo. Pero quiero que sepan que Él es el Salvador que vino a mostrarnos el camino y a ofrecerse a sí mismo como el regalo, dije, más necesario para una humanidad que no tenía ninguna posibilidad de acercarse a Dios. Claro. Él creó el puente. La pasión, la muerte y la resurrección del Salvador fueron posibles porque se metió en la historia. Claro. Por medio de un nacimiento sobrenatural. Nació Jesús. Y lo importante es que haya nacido en nuestras vidas. ¿Nació en tu vida? Amén. Por eso estamos aquí, aprendiendo de Él. Ese es el significado. Y ahora voy a terminar. Les voy a mencionar 7 formas rápidamente diciendo cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y aquí termino. Ponga atención. El verdadero significado de la Navidad es que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Es un significado profundo. 2. El verdadero significado de la Navidad es que la gente que caminaba en tinieblas ha visto gran luz. Los que habitaban en una tierra de oscuridad profunda, sobre ellos ha resplandecido la luz. 3. El verdadero significado de la Navidad es que la verdadera luz que ilumina a todos ha llegado al mundo. 4. El verdadero significado de la Navidad es que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. 5. El verdadero significado de la Navidad es que nuestros ojos han visto la salvación. 6. El verdadero significado de la Navidad es que Cristo Jesús, aunque tenía la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despoja a sí mismo, toma la forma de siervo, se hace semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte. Qué tremendo y profundo el verdadero significado de la Navidad, hermano. Y 7.
El verdadero significado de la Navidad es que Jesús ha bajado del cielo, no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad de su Padre que lo envió. Está el Padre aquí. Esta es la voluntad de Dios, que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y Jesús lo resucitará en el último día. Entonces, Jesús es nuestra Navidad, pues si no hay ninguna duda. Nació el Señor, nació el Mesías, nació el Rey, nació el Salvador. Nació en tu corazón, en el mío nació. Por eso que estoy tan agradecido. Pastorcito, ¿puedo orar, por favor? Padre, gracias, Señor, por este estudio, Señor, por tu palabra, porque, Señor, abre el entendimiento, nos abre, Señor, el entendimiento para, Señor, recapacitar, poder meditar, Señor, y darle el sentido que se merece a esta fecha, Señor, tan importante, que es para aquellos que hemos creído, para aquellos que hemos abierto el corazón, para que usted nazca en cada uno de nosotros. Señor, gracias por este momento tan especial. Gracias, Señor, porque usted siempre está hablando a nuestros corazones, siempre guiándonos, sacándonos del error, Señor. Gracias por ello, Señor, porque usted quiere lo mejor para nuestras vidas y para toda la humanidad, Señor. Usted quiere que en cada corazón puedan recibirle, Señor, que en cada corazón puedan hacer esta luz y pueda, Señor, salvar a toda la humanidad, Señor. Ese es su mayor deseo. Y gracias, Señor, porque sus deseos son maravillosos. Como usted llegó a este mundo, Señor, nos sorprende, Señor, y a veces complicamos tanto, Señor, estas fechas nos complicamos, Señor, haciendo regalos, corriendo para allá y para acá, Señor, y no meditamos lo más importante, que es el nacimiento de un Salvador, ese que también está en cada corazón, que, Señor, agradecido le ha recibido. Señor, gracias por este momento. Señor, que usted nos pueda seguir enseñando, que usted nos pueda seguir fortaleciendo como personas, que nos pueda también darnos la gracia para poder también guiar a otros, Señor, para que realmente celebren estas fechas como debe ser. Señor, gracias por la alegría que usted ha puesto en nuestros corazones. Gracias por las promesas que usted nos ha dado. Gracias, Señor, porque usted vino a salvar aquello que se había perdido. Gracias porque usted, Señor, es todo para nosotros. Señor, y gracias por la paz y la esperanza que usted está poniendo en cada uno de nosotros y en muchas personas, Señor, alrededor del mundo que han confesado su nombre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Nadie se lo imaginó, que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en él tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior y en su corazón darle habitación. Nadie se lo imaginó, que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver
solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en el tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior. Y en su corazón darle habitación.